Muchas gracias, Melba. Y ahora nos queda un cuarto de hora antes de hacer el descanso y a la última mesa redonda. O sea que tenéis la palabra para cualquier pregunta que queráis hacer sobre los temas que se han discutido. Ya veo que por aquí hay una primera palabra solicitada por el micro. Aquí delante. Sí, hola. Mi nombre es... No se oye, no se oye. ¿Ahora? ¿Ahora mejor? Sí. Sí, vale. Mi nombre es Isidro Aguillo, del CSIC. Mi pregunta, mi comentario, bueno, también quiero saber vuestra opinión, es para los compañeros de la Universidad de Huelva. En primer lugar, un pequeño comentario sobre la revista Comunica. Posiblemente tendríais que vigilar el tema de los logos que estáis poniendo en la revista, lo que nos habéis mostrado, porque podría no ser legal. Es decir, eso tenéis que pedir permiso para poner esos logos. Entonces eso igual lo teníais que mirar. Todos, pero el de Scopus, por ejemplo, es uno de ellos. Sí, pero digo los logos que no son vuestros, ajenos. El poner los logos que no son vuestros, eso lo tendréis que mirar. No, es que no es lo mismo. Tú puedes poner el nombre y el enlace, y eso no es problema. Si pones el logo, sí, porque el logo sí que les pertenece. Eso lo tenéis que mirar, sobre todo a nivel internacional. A nivel internacional. Ha habido casos, os lo comento. Bueno, pero mi pregunta tiene más que ver... La mayoría de los casos te aseguro que nos lo hacen directamente y lo solicitan ellos. O sea, es una sugerencia. Muchas gracias. Pero que sepas que los que están han sido solicitados. Vale, no, pero mi comentario tiene que ver más con esas revistas que he llamado revistas predatorias, depredadoras. Bueno, yo he oído a veces le llaman revistas buitre. Efectivamente, hay muchas descripciones de tipo peyorativo. Peyorativo en algún aspecto. Porque si, por ejemplo, tú coges, yo creo que la gran mayoría de ellas, porque están hechas por gente muy profesional, editores muy profesionales, porque al fin y al cabo uno de sus objetivos es sacar dinero. Si tú coges cualquiera de ellas, y creo pensar que cualquiera de ellas, todas y cada una de ellas cumplen todos y cada uno de los criterios PECID a rajatabla. Muchas de ellas incluso están indizadas en WOS, en Scopus y en otras correspondientes. Y como criterio de nombre, la terminología, llámala buitre, llámala depredadora, lo que sea, llámala lista negra, como ocurre, no es un criterio que esté reconocido por CECID. Es decir, que la parte negativa, que la tienen, y no las estoy defendiendo, que la tienen y no las estoy defendiendo, es independiente de su calidad formal, de acuerdo con los criterios que supuestamente, y creo que esta mañana igual no se me ha entendido en ese sentido, están delimitando el umbral máximo de calidad, cuando seguramente es simplemente el umbral mínimo. Entonces lo pongo como ejemplo, y os lo agradezco, y espero tu opinión también, por supuesto, como ejemplo de que precisamente ciertos criterios que se suponen de calidad son criterios que cumplen a rajatabla y por encima de la tabla los mecanismos marcados por quien está llevando la política de revistas científicas en este país, y que a veces se alaba y que desde ciertos vicerrectorados se pone como objetivo, cuando en realidad es exactamente solo el suelo. Por cierto, agradezco a la compañera Barrio Canal, Leticia, Barrio Nuevo, perdón. Leticia, sus datos empíricos, porque yo he dicho que habría que eliminar el 90% de las revistas. Tus datos demuestran que el 95% de las revistas DOA no tienen impacto. Muchísimas gracias. Pues sí, la reflexión que tú haces es muy importante. Sí que hay características específicas, porque en este estudio que está publicado, vamos, es muy fácil, pueden tener ustedes acceso al listado de las revistas y de las compañías gestoras muy buenas, muy profesionalizantes, que cumplen aparentemente
ese listado está, aparentemente, hay que decirlo, porque es verdad que se puede cumplir con muchos indicadores expuestos en apariencia, pero no en profundidad. Y voy más allá, ¿eh? Ellos sí lo explicitan y es muy fácil de encontrar, simplemente tienen que poner predatory, que como lo llaman, journals list, y sale en Google como siempre, nos sale todo allí inmediatamente, y donde además perfectamente delimita los criterios los que siguen. Les puedo explicar, por ejemplo, el caso de uno de ellos, que a mí misma me ocurrió, porque aquello que ocurre a uno mismo siempre duele un poco más. No hace mucho me escribió un profesor de una universidad alemana, Bremen, al que no conozco, para comunicarme que mi artículo publicado en el 2004 había sido plagiado. Me quedé sorprendida y me dijo la revista a la que me remitió. Aquella revista se llamaba European Social Science, y a mí me extrañó un poquito por el nombre, porque yo no conocía la revista, y en fin, entré en la revista y lo que más me llamó la atención es que tenía 12 números, y bueno, anuales, 12 números anuales, y en cada de esos 12 números anuales pues tenía pues unos cerca de 20 artículos publicados. Aquello era una barbaridad, y yo pensé, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo publican así tan...? Muchísimos eran, desde luego, de países, autores de países asiáticos, y efectivamente me puse en contacto con la chica que nos había plagiado para enterarnos, y simplemente nos dijo que ella era una estudiante de doctorado, y bueno, que nadie la había indicado. Pero sí indica esto, que no hay revisión ahí en profundidad. ¿Que hay revisión por pares? No lo sé. Yo investigué la revista esa ya por curiosidad un poquito más, y entré y vi que decía que estaba afincada en Londres, en una dirección que después no fui capaz de encontrar. Mirando un poquito más, estaba en la página web, estaba afincada, bueno, la web en las islas Seychelles, no sé por qué, y en fin, y así cada cosa que iba un poquito escarbando, sí, pero tiene la apariencia, ¿eh? O sea, sé que tienen su DOI, tienen el logo de Crossref puesto, porque también aquellos, es decir, nuestros intermediarios, los que aparentemente a nosotros nos avalan calidad, están ahí. Tenía puesto que pertenecía y ahí es donde realmente ese criterio es el que no me dio la alarma final, porque efectivamente anuncian que pertenecen a ISI. Y entonces entré en Journal Citation Report, hice mi investigación y ahí no aparecían de ninguna de las maneras, con lo que efectivamente era un timo. Pero hasta la forma de ponerlo, que probablemente no digan nosotros somos con impacto tal, como dice la revista, de verdad que lo tiene, pero hasta la forma induce aparentemente a creer a que pertenecen. Sí, es cierto. Llevas toda la razón. Gracias. Muy bien, aquí habíamos pedido la palabra. José Manuel. Sí, es que me pareció que se dijo en una de las intervenciones que DOA era mejorable o que había que mejorarlo. Y me gustaría saber si se sabe cómo mejorarlo. Hablábamos, bueno, a ver, en relación a lo que nosotros extrajimos del estudio, hablábamos que era mejorable en cuanto a que incluye revistas que no son, por ejemplo, Open Access, que tienen embargo algunas de las que nosotros analizamos, ¿vale? En teoría DOA, por ejemplo, son dos criterios que incluyen, dos criterios hace obligatorios, que son que no tengan embargo y que tengan peer review. Y hemos comprobado que no todas las revistas tienen peer review, la mayoría sí, pero no todas. Muchas revistas están incluidas y no existe la URL, es decir, no existe la web, a lo mejor en su día existió, pero ahora no existen. Muchas revistas están repetidas, en ese aspecto decíamos que era mejorable. A lo mejor no me expliqué bien, en el aspecto de que no contiene todo lo que dice, es decir... Pero cuando se da de alta un artículo en DOAG, hay que poner... Una revista, cuando se registra una revista... El artículo de una revista hay que poner la URL. Si no existe... pero hay muchas revistas que con nosotros comprobamos que estaba la URL, los datos, todos los datos de la revista, pero se pinchaba la URL y no existía. Incluso se buscaba después, independientemente de DOAG, por fuera, se buscaba la revista y tampoco existía. Bueno, pues porque a lo mejor no está actualizado, en su día existió y ahora ya no.
en ese aspecto. Hablábamos un poco de mejorar el directorio en ese aspecto, no en otro. Yo te puedo añadir respecto al tema de DOAG, porque nosotros hemos estado contrastando revistas españolas y brasileñas que están en WOS y Scopus y son en acceso abierto, y había bastantes que no estaban en DOAG. Que digamos, o sea que tampoco está es muy completo, pero todo el universo no está allí, que a veces piensas, bueno, eso es el número total de revistas en acceso abierto y hay más que están en acceso abierto que no están incluidas. ¿Qué más? Allí al final, Nancy. Hola, yo tengo dos preguntas. Una para Sergio, que habló de que British Library está trabajando en datos en sociales y me gustaría saber un poquito más de eso. Y otra para Melba Claudio, y es, digamos así, a priori, con ese 33% que no sabe cómo es que se gasta, digamos, el dinero, no tiene muy claro eso, si se hicieron algunas primeras correlaciones de qué tipo de instituciones o, digamos, no con otros datos que tengan la encuesta que pueden llegar a dar un perfil de cuáles son los que no tienen idea cuánto gastan, digamos, en... Sí, en el contexto del proyecto, la British Library está haciendo una prueba de concepto en ciencias sociales. Yo no sé exactamente con qué están trabajando ellos, pero sí es cierto que en el Reino Unido hay una cultura importante. Es verdad que cuando hablamos de compartición de datos se piensa más en física de partículas, en astronomía, en biología. Pero sí es cierto que tienen y además vamos a publicarlo, yo creo que después de verano seguramente se publicará ese informe con las pruebas de concepto, y sí es cierto que tienen una base sustancial con la que están trabajando en esa prueba de concepto, pero yo te digo, no te puedo dar muchos detalles, pero si estás interesada podemos hacerlo offline. Como les decía, estamos en la fase del análisis de la correlación de datos, pero sí puedo avanzar que información de comentarios directos dentro de las propias respuestas. Puedo adelantaros que en muchas de ellas, y casi que me aventuro a decir que más de la mitad, son revistas universitarias. ¿Por qué? Porque lo que decía antes, proyectos que a lo mejor se trabajan muy en su despacho, en su cabeza, en su historia, su trabajo, y como que todo le viene y no tiene control de cómo viene, de cómo sale, no sé. Y esto lo digo con mucha cautela, porque son los comentarios que leía dentro de las propias respuestas. Datos contundentes no los puedo dar en estos momentos aún. Y en todo caso, sí que tengo incluso autorizaciones expresas de personas que contestaron el cuestionario en relación a esta información. A por qué la parte de análisis financiero y económico del cuestionario la contestaban a medias o no la contestaban. Incluso esto no incluye la gente que no fueron muchos afortunadamente, pero sí los hubo, que los tendré que mencionar en algún momento de las conclusiones del estudio, que directamente decidieron no participar en la encuesta porque entendían que, y es algo que no he dicho y aprovecho para decirlo, entendían que el concepto modelo de negocio implica ánimo de lucro. Y entonces, aun cuando la carta especificaba cuál era la definición del modelo de negocio y que una cosa no tiene nada que ver con la otra, aun cuando se le daba una explicación más amplia cuando respondían que no podían contestar porque no son una revista con ánimo de lucro, pues hubo un par, literalmente, que dijeron, pues no contesto de todas maneras porque va en contra de mis principios participar en una encuesta sobre revistas que piensen la cuestión de lo económico, porque mi filosofía no es esa. Pues vale. Pero, lamentablemente es una pena porque
precisamente lo que perseguimos es decir qué pasa, qué hacemos y cómo lo hacemos, cómo llegamos a ese producto final. Si hay una revista que decide no entrar a ver cómo hacen las cosas, podría haber luego un sesgo, porque entonces estaría representando a aquellas que sí lo quieren explicar, tengan ánimo de lucro o no, y se me quedaría una que no, pero ya digo, afortunadamente fueron 2 casos solamente. Muy bien, queda tiempo para una pregunta corta si hay más. ¿Sí? José Manuel. Sobre ORCID, ¿hay revistas que empiezan a poner el ORCID de cada autor junto a la firma? En el caso positivo, en el caso que sea así, ¿eso es interesante para la revista o para los lectores? ¿Hay cláusulas abusivas en ORCID, como se dijo esta mañana? ¿Y es recomendable poner el ORCID junto a cada firma de cada autor? El ORCID, ¿no? Es que estaba pensando si hablabas del DOI o... Vale. Las preguntas son exactamente... ¿Puedes repetirme? Porque es que estaba intentando procesar lo del ORCID y no... Dime otra vez. Sobre ORCID. Hay revistas que empiezan a colocar el ORCID de cada autor junto a la firma. En el caso de que sea así, ¿es interesante eso para los autores o para la revista? Hay cláusulas abusivas en el ORCID respecto a los autores y por último, ¿es recomendable poner el ORCID de cada autor junto a la firma de cada autor? Sí, bueno, yo creo que además Isidro esta mañana ha comentado algo sobre el sistema que puede ser abusivo, y es cierto que hay editores comerciales detrás del consorcio que está detrás de ORCID. Yo no tengo una relación directa con ORCID, es uno de los socios del proyecto, pero mi empleador es DataSite. Entonces, te puedo dar una opinión personal. Creo que un identificador de autor único es interesante, es importante, y más cuando sabemos que China está empezando a publicar y sabemos cuáles son los problemas que tenemos cuando los chinos empiezan a publicar. Hay un número limitado de apellidos y hay muchos millones de personas, y además están potenciando mucho la investigación. Yo creo que sí, yo creo que todavía no. Además, creo que ORCID realmente se ha lanzado hace relativamente poco tiempo en producción. Creo que todavía no. Yo no he visto revistas, al menos, que tengan los identificadores ORCID junto a los autores. Creo que sí es importante tener un identificador único. Hay otras alternativas, no es solo ORCID. Sí, ¿no? El anuario de ThinkEpic ya lo tiene. Somos pioneros, o sois pioneros, como siempre. Y si es verdad, yo no sé exactamente qué cláusulas abusivas, de qué cláusulas abusivas comentaba hoy Isidro. Y es cierto que hay gente que no está muy de acuerdo porque hay editores comerciales en la asociación o en el consorcio ORCID, y hay gente que no le gusta demasiado, pero por otra parte creo que es necesario tener un identificador único sólido. Muy bien, pues son las 17:45 y en el programa pone que hay un descanso hasta las 6.